estamos cursando en lógica de programación, es importante que tengan en cuenta muchos aspectos para poder desarrollar la lógica, y pues aquí pues doy algunos tips de lo que hemos mencionado. No olvidar que lo más importante para ser un buen desarrollador de software es el análisis y el entendimiento del negocio o de la organización a la que se le va a hacer software, y que aquí arrancamos desde un requerimiento que se le asigna y que puede tener una solución de entrada, proceso, salida, como el que se ve en la figura, en donde fíjense que hay operaciones que tienen cierta lógica. Por ejemplo, lo que sucede es que ingresa un valor a retirar en un cajero electrónico y el software debe calcular la menor cantidad posible de billetes de 50, 20 y 10. Si lo pasamos a código, pues aquí la idea es entender la importancia de un buen diseño: la entrada, las 3 operaciones y la salida, y la ejecución del programa, que también hicimos ya en C++ y que podríamos más adelante pasar a Python, y que podríamos más adelante pasar a Java. Pero la complejidad tiene que ir avanzando, y aquí está el mismo ejercicio, solo que se le agrega la opción de que valide que el valor a retirar sea mayor que 10, menor que 400, menor o igual a 400 y múltiplo de 10. Entonces, si alguna de estas condiciones es falsa, él vuelve a pedir el valor y se devuelve. Observen por favor el while, que ahora más adelantico voy a mostrar la diferencia con el do while. Y acá pues el ejercicio sigue creciendo en complejidad. Ahora lo que hace es preguntar si desea hacer otro retiro, valida el valor a retirar, hace el cálculo, solo pasa cuando encuentra el valor permitido, hace el cálculo, calcula los billetes y pregunta si se desea otro valor a retirar. Si dice 1 es porque se desea otro valor a retirar. Pero el ejercicio sigue creciendo en complejidad, y si yo no tengo cuidado en esta tercera versión de ingresar un valor adecuado, me quedaría ahí en muchas iteraciones pidiendo un valor adecuado. Si ingreso 5000, vuelve y pide. Si ingreso 405.000, vuelve y pide. Si ingreso 800.000, vuelve y pide. 600.000, vuelve y pide. 0, vuelve y pide. Entonces mejor se coloca acá la opción de contar la cantidad de veces que ha digitado, y mientras haya digitado menos de 2 veces le da la posibilidad de volverlo a hacer. Si se equivoca, pues iría una digitada, le da la posibilidad de volverlo a hacer. Si van 2 digitadas, le da la posibilidad de volverlo a hacer, y si vuelve se equivoca, completa las 3 digitadas y por lo tanto le indica que no sabe usar el cajero y le pide a otro usuario que haga el proceso. Aquí me faltó la linecita de cuando se sale del do while. Cuando sale del while, debería venir a imprimir el total de billetes de 50, el total de billetes de 20 y el total de billetes de 10 que calculó en estas operaciones de acá, a partir de haber iniciado los retiros o la cantidad de billetes retirados en 0. Para empezar, lo que debe tener claro son los símbolos que hemos mencionado. Este que es una entrada, este que es una salida, el símbolo de proceso u operación. Hemos hablado ya de la estructura de control do while e if, que se componen de una condición y según como la coloque va una operación en el sí u una operación en el no. Incluso puede que no haya operación en alguna de ellas, o que alguna de las operaciones se cambie por un imprimir o por otra estructura de control. Y el do while, que hace una operación, hace una pregunta, y si la respuesta a esa pregunta es positiva, se devuelve y vuelve y hace una operación. Aquí en el do while se continúa el proceso después de un no, y en el if pues por defecto tiene el sí a la derecha y el no a la izquierda. También hemos hablado de las operaciones, no las pueden olvidar.
esta que es importante y esta que la hemos usado mucho. Y ya veremos más adelante las uniones entre las comparaciones y los criterios para comparar el mayor que, el menor que, el menor igual, el mayor igual, el igual y el diferente. Y en función de eso, pues hemos hecho todos los ejercicios. También hemos hablado que cuando nos lanzan un enunciado, debemos seguir unas fases del ciclo de vida y que yo he colocado siguiendo el ciclo evolutivo, empezando por el análisis, luego el diseño, luego la programación, luego las pruebas. En ese dibujo que lo he pintado n veces y que el proceso es más o menos así. Y digo más o menos así porque no es continuo. Yo puedo estar haciendo análisis y estar pensando en algo del diseño, o estar haciendo algo del diseño y estar pensando en algo de programación. Además, me falta la fase de modelado del negocio y la fase de producción, que esta es la que hemos mencionado que puede durar 0 días o hasta 20 años, dependiendo lo bueno que sea el software. Entonces, cuando nos lanzan el requerimiento, por ejemplo este del quiz, la primera tarea es analizar, pero el resultado del análisis es la comprensión del enunciado, comprensión que no se puede evidenciar hasta que haya un diseño. Y ahí es donde hemos hablado de que el diseño lo que busca es identificar las variables de entrada y las variables de salida, que en este caso es el valor que paga al mes, que en este caso es el valor total del mes y el costo promedio de estos gastos. Así pasaríamos al segundo ejercicio, que era calcular el perímetro de este rectángulo, y la clave estaba en darnos cuenta que este es el radio y que ese radio es la altura dividido en 2. Si llamo a esta variable la altura y si llamo a esta variable el lado, que es lo que resulta de el análisis. Por lo tanto, todos los ejercicios, el tercer ejercicio, el que le tocó, era convertir pesos a euros, y la entrada pues se identificaba como el valor en pesos y la salida era el valor de euros, el valor que le correspondía en euros. Y el otro ejercicio, muy parecido al segundo, era pues calcular perímetro, que era sumar el perímetro de este triángulo más el perímetro de este triángulo más el perímetro de estos dos lados, la suma de estos dos lados, de este lado y de este lado, o sea, de la base 2 y de la altura 1. Eran unas sumas lo que había que hacer, algunos se embolataron ahí. Y habíamos dicho que hasta el momento el ejercicio o nuestros ejercicios tenían esta forma: unas entradas, un proceso y unas salidas. No necesariamente ese es el orden, pero después de hacer los análisis, este ejercicio, que lo voy a llamar el 1, decía 4 tipos de gasto. Voy a llamar el gasto de educación, que podría colocar otro nombre, el gasto de alimentación, el gasto de salud y el gasto de transporte, que son las entradas. Y desea saber el total de gastos. Entonces lo voy a llamar que el total de gastos es la educación más la alimentación más la salud más el transporte. Y pedí el valor promedio de estos. Entonces el promedio es los gastos dividido en 4 y las salidas eran los gastos y el promedio. A analizarlo, por favor. Aquí podríamos hacer la tabla de análisis y colocar datos de prueba. A este, que lo voy a llamar el ejercicio 2, se ingresaba un valor en pesos
y para calcular los euros, se tomaban los pesos y se dividían en ese 4.000 y pues se imprimía el valor en euros. Algunos se les olvidó y no dividieron, sino que multiplicaron. No entiendo la razón, tal vez le faltó hacer la prueba. Podríamos hacer la tabla de análisis y decir los pesos y los euros, la entrada y la salida. Y los pesos, pues entran 1.000 pesos, por ejemplo, y saldrían 0.25 euros. Si entran 4.000 pesos, sale 1 euro. Si entran 120.000 pesos, salen 30 euros. O este que estaba un poco más nuevo, aunque habíamos hecho en clase ya el del rectángulo y el del círculo, nos iban a dar la altura y el lado. Podríamos calcular el radio a partir de la altura dividido en 2. Y teníamos que calcular algo que lo rodea, o sea, el perímetro. Y les daba la fórmula del perímetro, el perímetro del círculo. Pero aquí es medio círculo, entonces divido en 2. Yo puedo decir que pi es igual a 3.14 para redondear, y voy a decir entonces que el perímetro, que es mi salida, es igual a 2 veces el lado, porque hay 2 lados, más la altura, por esta altura, más pi por el radio, porque es medio círculo. Este otro medio no lo voy a tener en cuenta, solo tengo en cuenta medio círculo. Y se trataba de imprimir el perímetro. Y el otro ejercicio, que lo voy a llamar el cuarto, mis entradas son la hipotenusa del triángulo 1, la base del triángulo 1, la hipotenusa del triángulo 2, la altura del triángulo 2. Ya he hecho esta y esta. Me falta la base del triángulo 2, o sea, esta que viene representando esta línea de acá, y la altura del triángulo 1, que es esta de acá, reflejada acá. Y el perímetro pues era la suma de todas esas entradas. Perdónenme que ahí no me cupo. Imprimía el perímetro. Era cuestión del análisis. Hemos hecho también ejercicios de do while, de hacer mientras. Y ahí es donde aparecen los aspectos que hemos mencionado de que el diagrama se repite un proceso. Entonces pudimos haber dicho que no era un padre sino n padres, y que el proceso por tanto se puede repetir, o que no era un solo valor en pesos, eran n usuarios yendo a cambiar sus pesos a euros. Entonces es igual para las áreas, pudimos haberlo hecho, pero voy a tomar de referencia los dos primeros. Entonces en ese caso lo que voy a es a meter el proceso que ya teníamos dentro de un do while. Que es el dibujo que está aquí, aunque me devolví en este caso por la izquierda, pero con un sí. Y lo que estoy representando es que llega un cliente y me dice que tiene 4.000 pesos, que se los pase a euros, me dice es 1 euro, y yo debería preguntar si hay otro cliente, por ejemplo en una casa de cambio haciendo cola para cambiar sus pesos a euros. Entonces yo voy a colocar que si el usuario dice que sí, o sea que es un 1, voy a hacer la analogía de que sí es 1, se devuelve y calcula los pesos, y al final cuando ya no haya más gente pues voy a colocar un 0 y el proceso no se repite. O también podría colocar, por ejemplo, un contador de cuántos euros he cambiado, que lo voy a inicializar en 0,
Y cada vez que haga un cambio voy a decir que el contador de euros es igual al contador de euros que había antes más los euros que acabo de cambiar. Y cuando el programa termine, o antes de terminar, un momento antes de terminar, voy a imprimir ese contador de euros. Entonces ahí tendría el ejemplo de este segundo ejercicio haciendo un proceso repetitivo y agregándole posibilidades. Pude haber puesto también que revisara que el valor de pesos fuera, por ejemplo, múltiplo de 10.000, perdón, múltiplo de 4.000, para evitar que entregara decimales como pasó acá en la parte de la prueba de primera versión. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer, y mucho ojo acá, es pedir los euros, es pedir los pesos, y mientras el valor en pesos no sea módulo de 4.000, volverle a pedir el valor en pesos. No sea módulo de 4.000, es un diferente lo que debo colocar acá. Fíjense el error que iba a cometer. Y se devuelve y pide otro valor. Aquí tendría el contador que arranca en 0. Y mi programa funcionaría repetidamente y para calcular esos euros. También lo pude haber puesto acá con un if, en donde yo leo los euros, leo los pesos, y si los pesos no son múltiplos, y si los pesos no son múltiplo de 4.000, si es diferente, manifiesto que no puedo realizar el cálculo, que no es posible. Y si sí es posible, podría hacer esto. Mucho ojo acá, por favor. Ya ahí si es que pregunta si hay otro. Pueden ser las dos soluciones. Y al terminar, imprime el contador. De ahí tan importante el borrador, ¿no? Y estoy diseñando. Un ejercicio se puede solucionar de una o dos o tres maneras. Y equivocarse son infinitas, recuerden que lo he dicho. Teniendo los ingredientes, la habilidad está ahora en cómo integrarlos, cómo usarlos para poder desarrollar esa lógica. Entonces supongan este enunciado en donde observamos que se habla de una deuda y que esa deuda se calcula en función de la deuda que inicia y en los intereses que debo pagar mensualmente según una tasa de interés. Debo imaginarme la situación, debo reconocer la situación para ser capaz de desarrollar la lógica. Incluso en algunos casos me dan los ejemplos para poder hacer la evaluación de si me está quedando bien mi diseño. Aquí es donde ustedes deberían tomarse un tiempo para leer el enunciado con calma y empezar a pensar cómo diseñarlo. Aquí tengo pues que mi solución, esto es claro, que debe haber un inicio y un final, que debo tener claro dónde estoy y para dónde voy.
en esa tabla de análisis que hacíamos, en donde identifico que mis valores de entrada son la deuda y la tasa, y que con esa deuda y esa tasa debo calcular los intereses que se calculan en función de la deuda multiplicado por la tasa, pero si está en un valor entero lo divido en 100 porque es una tasa de interés porcentual, y que esos intereses se van a acumular en la deuda. La deuda va a ser igual en cada mes a la deuda que tenía el mes anterior o la deuda con la que inicié más los intereses. Y voy a repetir ese proceso durante, en este caso, 12 meses. Por lo tanto, cada vez que calcule la deuda, aumenta en 1 el mes. Y imprimo el valor de la deuda que estoy obteniendo y reviso si ya acabé el año o si debe continuar otro mes. Entonces amplío un mes y en el contador de meses reviso si los meses todavía son menos de 12. Si son menos de 12 me devuelvo y sigo calculando la deuda. Me falta iniciar indicando que arranco en el mes 0. Y ahí sí tendría mi diseño con cierta lógica. Podríamos hacer la prueba. Voy a colocar que mis intereses y mi deuda los voy a calcular a partir de la tasa y a partir del mes en el que voy. Y voy a colocar como ejemplo una tasa del 10% y que arranco en el mes por 0, en el mes 0, y que mi deuda arranca en 1.000.000 de pesos, en miles de pesos. Entonces en el mes 1 tendría que calcular mis intereses, y mis intereses, pues según lo que dice acá, ya ingresó la deuda que son 1.000 y ya ingresé la tasa que es 10. Calculo los intereses en función de la deuda por la tasa. 1.000 por 10 da 10.000, dividido en 100 da 100. Y esa deuda, la nueva deuda, va a ser la deuda que tenía antes más esos intereses y me queda en 1.100, que es efectivamente el ejemplo que se está dando. Imprime mi deuda de 1.100 y la I cambia al siguiente mes. Pregunto si el mes todavía es menos que 12 y como sí, me devuelvo y calculo los nuevos intereses, que es 1.100 por 10 da 11.000, dividido en 100 da 110 y mi deuda ahora queda en 1.210. Si hiciéramos el análisis, la deuda está teniendo un comportamiento exponencial. Algunos lo han visto en pensamiento sistémico o en dinámica de sistemas. Yo lo podría hacer en Excel si tengo mis intereses y mi deuda a partir de la tasa, y de la deuda inicial. A partir de la tasa y de la deuda inicial. Voy a ir calculando mes a mes durante 12 meses. Voy a ir calculando mis intereses y mis intereses son igual a la deuda por la tasa dividido en 10. Dividido en 100. Y mi nueva deuda es igual a la deuda anterior más los nuevos intereses. Voy a calcular esto, dejar fijo la tasa, que siempre va a ser 10,
y tendría el comportamiento de mi deuda, que podría redondear a decimales, 100 decimales, para que me dé esto que podría graficar. Incluso aquí voy a hacer un cambio para hacer más rápido la gráfica. Ahí está el comportamiento de la deuda mes a mes, que fue el que supuse que iba a dar acá a partir de la simulación. Ese ejercicio lo debo pasar ahora a C++. Y en la línea 5, acá y acá, lo que hago es definir las variables. Pues este me quedó cambiado con este. Observen que tengo la entrada de datos en la línea 7, pido la tasa y pido la deuda. Incluso estas también me quedaron al revés. Muchas formas de solucionar, pequeñas variaciones. Que siempre antes de pedir el valor en la variable pongo el mensaje. Luego inicializo el mes, que aquí no lo inicialicé en 0 sino en 1, para empezar a imprimir desde el 1. Y hago el while, el do while, y hago un while, que aquí lo hice con do while. El do while tiene esta estructura. El while primero pregunta y después hace. Es prácticamente lo mismo. En algunos casos puede variar, ya lo veremos en otro momento. Entonces mi solución aquí cambió un poco. Puede pasar. Aquí pregunto si el mes es menor que 10 o que 12. Y si sí, hace la operación y cuando termina de calcular el mes se devuelve y pregunta, y cuando no, aquí le voy a pedir que termine. Como acá. Y ya terminó porque fue imprimiendo poco a poco. Entonces, observemos que está el while en la línea 14 y calcula los intereses, calcula la deuda, luego imprime y luego aumenta en 1 el mes. Si me pasara es muy parecido, tengo la tasa y la deuda, inicializo la i y hago el while, calculando los intereses y la deuda, imprimiéndolos y sumando y de 1 en 1. Si corro el programa en Python, en este caso en un editor que tiene Google, me pide la tasa y me pide la deuda. Y ahí me imprimiría los valores de la deuda. Similar a como pasó en Excel y como pasó en C++. Pero en Python yo puedo tener en una lista los valores y al tenerlos en esa lista que inicia vacía le voy a ir agregando cada uno de los datos. Y esos datos los voy a graficar, esa lista la voy a graficar. Y a esa gráfica le voy a poner el valor de la deuda y le voy a poner el valor del dinero. Y voy a pedirle que me muestre la grilla, pero para que funcione la gráfica necesito importar unas librerías parecido a como en C++ que importábamos. De tal manera que cuando yo compile el programa, muy parecido a lo que pasó en Excel, tengo 10 y 1000. Él me hace los cálculos, pero además me grafica la deuda. Yo lo podría hacer en evolución, quienes tienen pensamiento sistémico, y tendría acá un flujo y un nivel en el que tengo la deuda inicial, en este caso 1000, y tengo la tasa de interés, en este caso el 10%. Tengo la tasa, tengo la deuda y tengo los intereses, que se calculan en la deuda
por la tasa dividido en 100. Y le puedo pedir que me grafique la deuda. También podría graficar la tasa. Y empiezo a simular. Ahí van 1100, 1210 poco a poco hasta que llego a los 10 meses. O puedo hacer la gráfica. Ahí me empieza a graficar. Puedo quitarle la vista 3D. Y empiezo a ver la gráfica en los 10 meses. Muy similar a la que presupuestamos, a la que analizamos que iba a pasar, a la que nos dio en Excel, a la que tuvimos en cuenta. Miremos entonces cómo será el ejercicio en Java. Voy a abrir NetBeans, voy a crear un proyecto nuevo. Tengo mucho cuidado con el nombre. En este caso le voy a poner el nombre del ejercicio en el que vamos, que es 15 deuda. Elijo la carpeta donde lo quiero guardar, en este caso en la carpeta de lógica. Procuro que el proyecto tenga el mismo nombre de la carpeta donde lo voy a guardar. Y NetBeans me da la posibilidad de crear el programa principal al que le pongo también el mismo nombre. Él me carga por defecto en la clase main y me permite pues ver algunos comentarios. La clase main tiene un método main, ahí lo vemos en la línea 27. Voy a copiar el código de C++ para que vean lo similar que es el código de un lenguaje a otro. Cambian los CIN y los COUT por el estándar de programación que tiene. Ahí por ejemplo los COUT, en este caso podría colocarlos con un system.out.println, que en este caso pues no lleva el menor del cout, sino que se coloca entre paréntesis y en comilla, por una ventana extra que es el JOption Paint. Observen que cuando lo uso él me importa parecido a C++, solo que aquí me importa el JOption Paint de la clase Javax. En C++ pues sería el conio o el IOStream o el mat que hemos mencionado. Y en ese JOption Paint pues hay el input, que es para pedir, y el message, que es para mostrar. En este caso voy a pedir con un showInput, ahí mismo pongo el mensaje y asigno la variable en la que lo voy a guardar. Haría entonces lo mismo para la deuda. También tengo que definir las variables y observen entonces que acá el int de hacer la división entera pues debe ir entre paréntesis, y voy a mostrar dentro de ese while con un JOption Paint, pero en este caso un show message, el mensaje que quiero que el usuario vea. Observen que la lógica se mantiene, el while no tiene por qué cambiar y las operaciones tampoco. Cambiar la sintaxis de cómo imprimo o cómo pido. Por favor, ir haciendo el paralelo entre las líneas de código en C++ con las líneas de código en Java. El entorno acá pues es un poco más amigable y me muestra los errores antes de compilar. Ahí pues es un error del menor o de un paréntesis. Él me ayuda un poco más que el entorno de C++, es un poco más nuevo. Yo folclóricamente digo que Java es hijo de C++. La sintaxis es muy similar. Ahí tengo las variables y ya podría entonces compilar el ejercicio. Arreglo los corchetes para tener jerarquía en el código y estoy tratando de cuadrar las líneas que sean en el mismo número que las que tengo en C++. Observen el color en los corchetes y pues aquí ingreso el valor de la tasa de interés y el valor de la deuda, y pues me va a ir imprimiendo uno a uno los intereses. Yo podría crear una variable string que no la hemos visto, quiero que la conozcan, para ir armando una cadena con el mensaje e imprimir el mensaje solamente al final, que es lo que estoy haciendo en este momento. Algunos han preguntado por cómo es la interfaz, y ahí hay unos ejemplos de interfaz, por ejemplo desde Python.
para graficar, pero podríamos tener el que tanto he hablado de las vacas, de cómo engorda una vaca y cómo es el peso, y ahí tendríamos unas ecuaciones para calcular el peso que va en función de lo que come y en función de lo que el agua que toma y de la sanidad y de las enfermedades, y podríamos llegar a tener unas ecuaciones para calcular el peso de la vaca o la producción de leche de la vaca. Lo importante es tener la lógica para poder llegar a las ecuaciones, y después de muchas iteraciones, de muchas ecuaciones, de muchos do while, muchos análisis, tener una interfaz un poco más agradable como esta que conocerán en otro momento, en donde tengo en arreglos diferentes vacas. Cada vaca es una variable que tiene muchos datos: la edad, el peso, la sanidad, y a esos animales le hago unas entradas, por ejemplo, lo que comen y lo que beben. Itero en ese do while o en ese while, y los cálculos cambian, los animales cambian sus valores. O me descuido y olvido uno de los datos, uno de los registros, uno de los arreglos, una de las posiciones de memoria. Por ejemplo, aquí se me olvida darle comida, quiere otro mes en eso que hemos analizado, y por ejemplo ahí se murió por falta de comida, y las otras ahí van engordando. Pero ahorita no nos vamos a distraer con las interfaces, vamos a pensar ecuaciones que hay detrás de la lógica del sistema o del software o del programa que estemos desarrollando. Lógica que debemos pintar de manera estructurada, de manera organizada y de manera coherente a un lenguaje y a unas reglas para poderlas comunicar en cualquier momento, incluso conmigo mismo. Muchas gracias.